Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Qué bueno volver a estar una vez más a través de estos medios donde Dios nos está permitiendo poder estar transmitiendo su palabra y poder ser de tanto bálsamo y refrigerio para tantas personas. La gloria para el Señor por todos estos espacios que nos está permitiendo y que Dios nos dé la alegría de poder estar atesorando, guardando y protegiendo la palabra en cada uno de nuestros corazones. Esta tarde vamos a estar disponiendo nuestras vidas, vamos a estar dándole gracias al Señor, presentándonos delante de Él con gratitud, como lo dice en su palabra, y poder estar adorando al que reina y al que vive por siempre y para siempre. Que el Dios Todopoderoso entonces esta tarde ensanche nuestros corazones, nos dé ojos para poder ver y contemplar toda su hermosura, su grandeza, su majestad, nos dé oídos para poder estar escuchando su palabra y nos dé un corazón enternecido como el corazón de Josías, para que podamos estarnos humillando delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Que esta tarde su palabra corra, su palabra sea glorificada y que esta tarde la palabra del Dios Todopoderoso pueda estar causando el impacto y cumpliendo el propósito para el cual Dios, como dice en su bendita y gloriosa palabra, cumpla y puedan nuestros corazones ir siendo transformados. Un saludo muy especial a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría a nosotros de poder estar creciendo en este maravilloso conocimiento. Que Dios se convierta en la más grande verdad, en la más grande necesidad de cada una de nuestras vidas. Y que su palabra esta tarde corra y sea glorificada. Que traiga libertad a los corazones que están prisioneros, cautivos. Que mientras estamos orando, adorando y exponiendo su palabra, predicando su palabra, también las vidas puedan ser sanas, los cuerpos puedan ser sanos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a darle gracias a nuestro Dios, vamos a encomendarnos durante todo este tiempo al Rey eterno en gloria, a nuestro Padre Celestial, encomendarnos a la guía, a la dirección y al liderazgo de su Santo Espíritu, para que su palabra entonces pueda transformar el interior de cada uno de nuestros corazones. ¿Qué tal si allá donde se encuentra, con su casa, con su familia, la iglesia que se reúne en casa, le damos gracias al Señor y nos exponemos delante de su presencia? Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cariño, Padre, gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Padre, que esta tarde tu palabra corra, que esta tarde tu palabra sea glorificada, que esta tarde tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones y que una vez más, Dios eterno de los cielos, podamos estar colocando toda nuestra atención en ti, Padre, nuestra mirada, nuestra esperanza en ti, oh Dios eterno de los cielos. Danos la bendita gracia, Señor, de poder estar disfrutándote y de poder estar deleitándonos en el Dios tan precioso y tan poderoso que eres tú, pero en el Padre tan amoroso, en el Padre que nos entiende, en el Padre que nos comprende, en el Padre que nos da día tras día la fuerza y la esperanza para poder continuar adelante, oh Dios eterno de los cielos. Que esta tarde, Señor, tú tomes el control de cada corazón que se ha unido a esta transmisión, bendito Dios de la gloria, y más que a la transmisión, un sentir, Señor Padre, en el Espíritu, bendito Dios eterno de los cielos, para poder estar disfrutando y deleitándonos en un Padre tan glorioso y tan extraordinario como tú, Señor. Padre, como tu palabra lo dice, derrama esta tarde sobre nosotros, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. A ti y solo a ti toda la gloria, oh Dios eterno de los cielos. Apiádate de nuestra tierra, apiádate de nuestra nación, Señor Dios de los cielos, Padre. Hoy nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos nuestra dependencia total y absoluta en ti, oh Dios eterno de los cielos, mi Señor, oh Padre celestial. Perdona, Señor, nuestra maldad y vuélvenos a ti, oh Dios eterno de los cielos, y entonces nosotros nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. A ti, solo a ti damos toda la gloria, Señor, en esta tarde, y recibe toda la adoración, toda la exaltación, porque solo tú eres digno de ello, oh Dios omnipotente. Recíbela, Padre celestial, recíbela, oh Dios glorioso y excelso, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, amén y amén. Dios te guarde.
Dios te mire y con agrado y te dé paz. Guarde, bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Y Dios te mire con agrado y te dé paz. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Y amén, y amén, y te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
Él te ama. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios eterno de los cielos, en esta maravillosa tarde que tú nos das en tu amor y en tu misericordia, bendito Padre celestial. Que esta palabra, Señor Dios eterno de los cielos, y el propósito para el cual tú nos creaste a nosotros, Padre, se extienda en nuestras familias, bendito Padre celestial, Señor, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, bendito Dios omnipotente. Nuestros corazones se abran en todo tiempo y en todo momento, bendito Padre celestial. Que seas tú el deseo, el amor y el afecto de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que tú seas, Señor, lo más codiciable en medio del corazón de tu iglesia, bendito Padre celestial. Que caminar en pos de ti, Señor, que caminar en pos de tu presencia, Dios eterno de los cielos, sea nuestro más grande deseo, oh Padre eterno de la gloria. Esta tarde, Señor, danos la alegría de poder estar entendiendo y percibiendo tu corazón, bendito Padre celestial, y conviértenos, Señor, en un pueblo de tu palabra, Padre, en hombres, en mujeres de tu presencia, bendito Padre celestial, familia, Señor, que te están oyendo, bendito Dios de la gloria, Padre, y que están valorando y apreciando este tiempo, Señor, de recogimiento, bendito Dios eterno de los cielos, de confinamiento, bendito Padre celestial, para podernos exponer delante de tu presencia, Señor, como casas, como hogares, como familias, oh Dios eterno de los cielos, Padre. Ayúdanos, por favor, y danos la alegría de poder valorar estos tiempos, Padre, de poder apreciar, Señor Dios de la gloria, lo que tú estás permitiendo en el mundo entero, oh Dios glorioso y sublime, oh Padre celestial, aunque nadie, Señor, lo hiciera. Danos la alegría a nosotros, oh Dios eterno de los cielos, de poder apreciar, de poder valorar, bendito Padre celestial, Señor, estos tiempos y momentos que tú nos permites a nosotros estar en tu presencia, oh Dios glorioso y eterno, la alegría que nos das de poder, Señor, oh Padre de la gloria, adorarte, Señor, desde nuestro corazón, Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por darnos estos tiempos y por darnos estos espacios, oh Dios glorioso y maravilloso. Que tu palabra corra esta tarde, Señor, y que tu palabra sea glorificada, oh Dios eterno de los cielos. Padre, alumbra nuestros ojos, Señor, Dios eterno de la gloria, nuestros oídos, Señor Padre, que estén abiertos para escucharte, que estén atentos a ti, bendito Padre celestial, y que nuestros corazones estén abiertos, Señor, para poder entender, Padre, y para poder estar recibiendo, Señor, con amor y con gozo la palabra tuya, bendito Padre celestial. A ti damos toda la gloria en esta maravillosa tarde, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios por estos tiempos. Gloria al Señor. Bueno, muy bien, agradecidos a Dios por estos espacios preciosos que el Señor nos da en su amor y en su misericordia. Estamos atentos en el corazón para que nuestro buen Dios siga ganando espacio en cada una de nuestras vidas. Estos tiempos son tiempos preciosos, son tiempos maravillosos. Estos tiempos nosotros necesitamos estar abrazándolos y estar aprovechando y valorando lo que Dios en su amor y en su misericordia nos está concediendo día tras día, tarde tras tarde. Que esta palabra que hoy tiene, Señor, para nosotros, podamos estar entonces atesorándola al interior de cada una de nuestras vidas. Y nuevamente un saludo muy especial, muy cordial para la iglesia que se está reuniendo allá en casa, sus hogares y sus familias. Muy bien, quiero entonces que apreciemos este tiempo, que no haya nada ni nadie que nos saque, que nos separe a nosotros de lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por favor, en el capítulo número 1. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 1, por favor. Muy bien, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 1. Y vamos a estar viendo desde el verso número 2 en adelante. Muy bien. Dice el Señor en su palabra:
damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar donde vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, la palabra de Dios una vez más está bendecida. Bendito el Señor por los creyentes y por la iglesia de Tesalónica. Muy bien. Esta carta del apóstol Pablo, en el marco histórico, parece ser fue escrita en su segundo viaje misionero. Esta es una carta preciosa del corazón del Señor, porque es escrita a una serie de creyentes donde no fue muy fácil para ellos poder recibir esta palabra en el corazón. Habían circunstancias no muy gratas, circunstancias complicadas, circunstancias difíciles, circunstancias donde muchas veces se parecen mucho a las nuestras en la actualidad. Pero esta iglesia de Tesalónica, a quien fue dirigida esta carta, a gentiles que se establecieron, que abrazaron con gozo y con alegría el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es una iglesia y es una carta preciosa donde el Señor nos habla acerca del ejemplo de la iglesia que se estableció allí en los tesalonicenses. En su marco histórico quiero enfatizar un poco para que podamos entrar a estar analizando y considerando los versos que estuvimos leyendo en esta tarde. La iglesia estaba enfrentando por lo menos dos tipos de problemas. Había un problema a nivel político y había un problema también a nivel religioso. Creo que esto siempre se ha perpetuado hasta la fecha. Político porque recuerden que el César en aquel tiempo estaba demandando ser adorado. O sea que todo lo que fuera tipo de culto, todo lo que tuviera que ver con adoración, realmente fuera enfatizado al César. Entonces la iglesia que se está estableciendo en Tesalónica está enfrentando un problema no pequeño sino grande. Políticamente hablando, tienen que contrarrestar todo esto, y la única manera es permaneciendo delante de la presencia del Dios Todopoderoso, estar todos juntos meditando y atesorando lo que ellos han escuchado y han recibido de parte del Señor, como el Señor también nos lo mostró en estos versículos 1 a 1. Muy bien. Y la otra parte era la parte religiosa. Allí hay judíos que en su corazón no han querido cambiar de hábitat. Cambiaron de hábitos, pero no de hábitat. Todavía siguen extrañando lo que tiene que ver con el templo. Y recuerde que el Señor Jesús en su ministerio público había vaticinado la destrucción de ese templo, y efectivamente históricamente sucedió en el año 70 después de Cristo. Pero quiero que usted entienda algo de esta carta. Si usted comprendiera que esta carta fue escrita entre el año 50 y el año 51 después de Cristo, entonces nos vamos dando cuenta nosotros
lo que el Señor realmente habló allí en Mateo 24. La destrucción del templo todavía no está, pero sabemos y que esto fue cierto, que esta destrucción del templo en el año 70 ocurrió. Pero quiero que analicemos entonces el trasfondo de todo esto sin perder el año en que ella fue escrita, aproximadamente entre el año 50 y el año 51 después de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aquí hay cosas muy interesantes para resaltar en esta carta. Esta iglesia de los tesalonicenses es una iglesia de ejemplo. Es una iglesia que nos anima a nosotros a entender que en circunstancias difíciles y adversas, la iglesia sí puede estar siendo un testimonio de vida en todo tiempo y en todo momento. Esta es una iglesia que nos anima a nosotros a poder comprender que en tiempos de, de tribulación, por decirlo de alguna manera, con tanto conflicto, con tantas cosas, una pandemia que está trayendo muertes fuertes en el mundo entero, la iglesia realmente fue determinada por Dios para que ella en su propósito eterno pueda ser un testimonio de vida, pueda ser un ejemplo en medio de esta generación donde muchas veces por las cosas que están sucediendo no alberga una esperanza viva y bienaventurada en cada uno de sus corazones. Para eso Dios ha establecido la iglesia. La iglesia del Señor, lo decía el sábado, no fue puesta por Dios para que solamente esté aguantando las circunstancias y los problemas, la debacle, la declive que hay espiritual, los problemas socioeconómicos que hay. No, el Señor no puso la iglesia solamente para que aguantara esos problemas. Iglesia hermosa de Dios, Dios te creó a ti y Dios me creó a mí para que formemos parte de ese cuerpo llamado la iglesia del Señor Jesucristo, no solamente para que estemos aguantando las cosas que están sucediendo en el mundo entero. No, el Señor no solamente nos puso a nosotros como iglesia para esto. El propósito primigenio de la iglesia del Señor Jesucristo, recuerda, es ser una expresión, es ser un testimonio de vida en tiempo real donde Dios nos permita estar a nosotros. Entonces no podemos olvidar esto. Esto es lo que estaba viviendo y experimentando la iglesia de Tesalónica. En medio de un tiempo de oscuridad, en medio de circunstancias complicadas, la palabra nos dijo de gran tribulación, ellos tuvieron el gozo, y no solamente el gozo, sino una plena certidumbre, una plena certeza de lo que habían escuchado, de lo que habían recibido, del evangelio que les había sido predicado a cada uno de ellos, y se convirtieron, déjeme decirle y permítame esta expresión, se convirtieron en una iglesia pandémica, una iglesia donde ellos llevaban el mensaje y todos inmediatamente creían, todos abrían el corazón, todos estaban dispuestos, se convirtieron en medio de circunstancias tan complicadas y tan difíciles en una iglesia fiel. Ahora, déjeme decirle, estos momentos donde el mundo entero está viviendo, y dentro de ellos la iglesia del Señor Jesucristo, tan complicados, tan difíciles, en medio de circunstancias no gratas, en medio muchas veces de persecuciones políticas, muchas veces de persecuciones religiosas, como lo estaba viviendo Tesalónica, se levantó una iglesia fiel. Se levantó una iglesia amante del Señor. Se levantó una iglesia amante del evangelio, amante de la presencia del Dios Todopoderoso. Una iglesia llena con la vida del Dios eterno en gloria. Y fue un ejemplo. La iglesia de los tesalonicenses se convirtió en una iglesia pandémica. Y quiero, por favor, en estos tiempos precisamente de pandemia en lo natural, donde usted y yo nos damos cuenta, una pandemia donde tan fácilmente se va expandiendo, tan fácilmente se va pegando. Tesalónica fue una iglesia con estas características, pandémica, no con el virus que nosotros estamos viviendo en la actualidad, pandémica porque la vida de Cristo, ellos la vivían, ellos la tenían. Fue una iglesia de influencia, fue una iglesia que realmente lo que hizo fue traer esperanza a las demás personas en aquel tiempo y en aquel momento. Y nosotros fuimos creados para esto, iglesia hermosa del Señor. Dios nos creó a nosotros no solamente para aguantar esta pandemia.
Dios nos creó a nosotros no solamente para aguantar la serie de gobernantes que durante años han regido nuestra nación y el mundo entero. No, mis amados, Dios creó la iglesia para que ella esté estable, para que ella esté firme en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que ella esté afirmada en el fundamento que es Cristo nuestro Señor y pueda ser una expresión, pueda ser una manifestación de la grandeza y del poder del Dios Todopoderoso. Para eso fuimos creados, para eso Dios te creó a ti, para eso Dios me creó a mí. No estamos aquí solamente para aguantar la inclemencia de una pandemia, la inclemencia de unos gobernantes que han tomado la decisión de darle la espalda al Señor y de gobernar conforme sus propias maneras humanas de hacerlo. No, mis amados, Dios nos llamó a nosotros acá para que entendamos que la iglesia siempre ha estado en terremotos, en circunstancias difíciles, desastres naturales. La iglesia siempre ha estado en declives económicas, en pandemias. Tú y yo sabemos que existieron pandemias años atrás donde la iglesia siempre estuvo. Es verdad que existieron muertes, es verdad que hubo dolor, pero si te das cuenta, la iglesia siempre ha estado. Siempre Dios ha determinado su cuerpo sobre la faz de la tierra, su pueblo sobre la faz de la tierra, no solamente para aguantar. La iglesia ha soportado 2 guerras mundiales, recuerda, no lo podemos olvidar, y prototipos del anticristo, y la iglesia sigue firme, sigue en pie. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Dios tiene un propósito glorioso, maravilloso, y ese propósito no puedes olvidarlo, que el Padre lo amarró en su Hijo Jesucristo. Así lo considera el Señor en su palabra, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 3 y en el versículo número 10 y el versículo número 11. Entonces, Tesalónica es el tipo de iglesia que está haciendo un bálsamo en medio de gran persecución, en medio de gran tribulación. Es una iglesia, recuerde, una iglesia pandémica. Tesalónica es eso. Y así es que Dios quiere que nosotros nos convirtamos. ¿Te das cuenta en lo que Dios, todo lo que Dios permite para hablarnos al corazón a nosotros? Deberíamos de convertirnos en una iglesia pandémica desde el punto de vista de que donde estemos nosotros, la gente quede impregnada de Cristo. Donde nosotros estemos haciendo nuestras actividades y nuestras labores diarias y cotidianas, la gente quedará impregnada totalmente de Cristo. Que nosotros a la hora de saludar a las personas, la gente quedara impregnada de Cristo. No es lo que nos dicen a nosotros con esta pandemia global, de cuidarnos, de no saludar de mano porque se puede transmitir el virus. Bueno, muy bien, imagínate una iglesia pandémica como lo fue la iglesia de Tesalónica, donde iban, ellos quedaban, las personas quedaban contaminadas, pero del Dios Todopoderoso. Las personas quedaban totalmente llenas totalmente del Señor. Y esta iglesia de Tesalónica es un regalo. Yo creo que hoy no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de esta iglesia de Tesalónica, pero muy bien, seguiremos el día de mañana, hasta donde Dios nos permita. Ahora continuaremos mañana con la iglesia de Tesalónica. Muy bien, aquí habían varios aspectos. Y a la hora de estar orando la salutación, el saludo que está allí, en el verso 2 el Señor dijo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Este es un regalo, elevar este tipo de oraciones, y en este tiempo donde fue una iglesia que realmente marcó una diferencia. Fue una iglesia, una serie de creyentes que abrazaron, que valoraron, que apreciaron, que no retrocedieron por las cosas que estaban viviendo en torno, que no los amedrantó nada, que nada los hizo retroceder, que no se arrinconaron miedosos ni temerosos. No, esta fue una iglesia que se levantó confiada, firme totalmente en el Señor. Y por eso se está dando gracias a Dios cada vez, dice el Señor en su palabra, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y qué hermoso es el Señor, porque a través de la iglesia, o el ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses, nos anima a nosotros a entender que podemos, en este tiempo, podemos ser una iglesia pandémica. Podemos ser una iglesia donde las personas puedan quedar impregnadas de Cristo, impregnadas de la fragancia de Cristo, puedan quedar impregnadas de la presencia del Dios Todopoderoso, mis amados. Pero nosotros necesitamos estar parados en Él.
Necesitamos estar puestos en Él, firmes en Él. Necesitamos hacer de la palabra del Señor nuestra guía, nuestra dirección. Necesitamos, como una y otra vez el Señor nos ha dicho a nosotros, estar en su presencia, vivir en su presencia, permanecer en su presencia. El deseo de Dios con tu vida y con la mía es poder llegar a ser un ejemplo, como lo fue la iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia que marcó la diferencia en su generación. Una iglesia que se recuerda. Una iglesia a la cual se elevaron, gracias a Dios, oraciones a Dios cada vez que se acordaban de la iglesia en Tesalónica. Y esto es, mis amados, ¿te das cuenta? Eso debe llenarnos a nosotros de esperanza, de alegría en el corazón como pueblo de Dios, que sí se puede dar testimonios vivos y contundentes. No puede olvidar que aquí enfrentaban dos problemas, político y religioso. Sí, político porque él estaba en la cosa de los César, de querer ser adorado e impidiéndole a los que vinieran al Señor Jesucristo que ellos profesaran su fe. Y ellos se levantaron al contrario, se levantaron siendo guiados por el Dios Todopoderoso. Y religioso porque había gente allí que no le habían dado apertura a sus vidas al Señor. La gente quedó feliz solamente al cambiar de hábitos, pero no cambiaron de hábitat. No cambiaron de esa vida allí en oscuridad, en tinieblas, en pesadez. Siguieron felices siendo los mismos. Y Dios no nos ha llamado a nosotros para que sigamos siendo los mismos. Dios nos llamó a nosotros para hacer un testimonio de vida sobre la faz de la tierra. El versículo número 3, el Señor dice algo muy especial. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, mira, de la obra de vuestra fe. Miran estos tres aspectos y aquí quiero que estemos en estos momentos. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, de la obra número 1 de vuestra fe. ¿De qué más se habían acordado ellos? Dice, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe de llenarnos a nosotros de gozo y de alegría, mis amados. ¿Te das cuenta por qué fue recordada esa iglesia de Tesalónica? Fue recordada la iglesia y los creyentes de Tesalónica, número 1, por la obra de vuestra fe. Su fe no tambaleó. Su fe no fue una fe incierta. Su fe no fue tirada al piso por los problemas y la tribulación. Dice ahí la palabra, la gran tribulación que ellos estaban viviendo y enfrentando. Los problemas políticos, los problemas religiosos que ellos estaban viviendo, las circunstancias que sabían tenían que enfrentar. Ellos no retrocedieron. Y aquí se está acordando. Aquí se está acordando y es el deseo de Dios con nosotros. Dice, verso número 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, número 1, de la obra de vuestra fe. En medio de las circunstancias, esa fe producía unas obras. ¿Te das cuenta? Porque la fe que no produce obras es una fe muerta. Recuerda que el Señor dice en la palabra, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Esa fe, producto de estar yo escuchando al Señor, ahora necesita ser mostrada. Esa presencia necesita ser expuesta y necesita ser manifestada. Y es lo que están recordando allí, de la obra de vuestra fe. La fe sin obras, dijo el Señor a través de Santiago, es una fe muerta. Ahora, ¿cuáles son las obras que está demandando el Señor? Lo que fue hecho por nosotros en la obra de Cristo en la cruz, ahora necesita mostrarse a través de cada una de nuestras vidas. No le estoy hablando de las obras para la salvación, porque recuerda que el Señor dice en Efesios 2, verso 8 en adelante, que no fue por obras, por gracia nosotros fuimos salvos, por medio de la fe. Esto es un don de Dios, esto no es algo de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Pero una vez esa obra fue hecha por nosotros, es imposible que nosotros no mostremos. Es imposible que nosotros no manifestemos, que nosotros no evidenciemos lo que fue hecho al interior de nuestras vidas. Sería muy complicado esto. ¿Qué necesita la humanidad?
una expresión del amor del Señor. ¿Te acuerdas de la gente de Tesalónica? En medio de gran tribulación, en medio de una persecución política y religiosa, en medio de tantos problemas, de tantas circunstancias, dice de gran tribulación, ellos hoy los estamos recordando una vez más por el Espíritu del Señor, como una iglesia donde dice la palabra del Señor, acordándonos de la obra de vuestra fe. Y aquí tenemos que pedirle mucho al Señor, iglesia hermosa. No solamente es decir de palabritas, versículos, y perdóneme esto. No solamente recitar versículos aprendidos de memoria o colocar frases bonitas. Esto que Dios nos ha dado a nosotros, el ser que nos habita a nosotros, ahora necesita manifestarse a través de cada una de nuestras vidas. Y nosotros necesitamos ser personas conscientes de inquirir delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos ser un pueblo consciente de que fuimos creados por Dios para ser habitantes de esa presencia maravillosa. Te decía ahora, aquellos judíos, aquel pueblo religioso cambió de hábitos, dejó los hábitos, ¿sí? Pero el Señor no solamente está viendo eso y esperando de nosotros. Yo necesito cambiar de hábitat, de un sistema de oscuridad a su luz preciosa y admirable, de un sistema pesado, ¿sí? En cuanto a comunión íntima con el Señor, a un lugar donde la presencia de Dios sea lo más codiciable para nosotros, sea lo más precioso para cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿de qué se están acordando ellos? De la obra de vuestra fe. Número 1, del trabajo de vuestro amor. Imagínate este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que necesitan los moradores de la tierra? Si no es tu amor. Pero ¿cómo acordarse del trabajo de nuestro amor si nosotros no nos acordamos de quién es nuestro amor? Recuerda que el amor aquí no es un sentimiento. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, que Dios es amor. Dios es amor. Y no podemos querer nosotros hacer otro tipo de cosas bonitas externas a nosotros, a una ciudad, a una nación que tanto necesita, ¿sí? Acordándonos de las demás personas sus necesidades, cuando nosotros no nos acordamos de nuestro amor. Hace unos días veíamos acerca de la iglesia en Apocalipsis. Tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Y nos dimos cuenta por el Señor que el primer amor no es un sentimiento. El primer amor es una persona, es Él, es nuestro Señor. Ahora, a esta iglesia de Tesalónica se está orando al Señor, dando gracias a Dios en las oraciones que se hacen. Se están acordando delante del Dios y Padre de nuestro Señor de la obra de fe de esa iglesia. Eso debería de estar en nosotros, la obra de nuestra fe. Pero no solamente la obra de nuestra fe, sino del trabajo de vuestro amor. No es hacer las cosas por hacerlas. Hay una necesidad imperiosa en nuestra ciudad. Hay una necesidad grande en los hogares, en las familias. Y si tú y yo no somos conscientes de nuestro amor, de nuestro Dios, ¿qué es lo que va a suceder entonces con esta ciudad? Si esta ciudad está urgida y necesitada de amor. Y el único vehículo para poder expresar ese amor, no solamente desde las emociones, porque el Señor dice en primera carta a los Corintios capítulo 13 que podríamos hacer un montón de cosas, pero si no tengo amor, no vale nada. Esta iglesia de Tesalónica, al acordarse del trabajo de vuestro amor, era por eso, pegados a la fuente que es Dios. Dios es amor. Y naturalmente ese amor se expresaba. Suplían necesidades, estaban atentos, eran un testimonio de vida. En la capacidad que Dios les daba, ellos también podían dar. Y esto es lo que Dios está demandando de tu vida y de la mía. Un pueblo generoso, porque el Padre que tenemos es generoso. Un Dios generoso para compartir con las demás personas, para mostrarles a los demás quién es realmente nuestro Señor. No solamente es de palabras bonitas o de atesorar nosotros solamente para nosotros en nuestras cuentas, en nuestras alacenas. Dios nos llamó para que la gente afuera vean a través de tu vida y de la mía el amor de nuestro Dios. Para que sea recordado como en Tesalónica el trabajo de vuestro amor. No solamente la obra de vuestra fe, sino el trabajo de vuestro amor, Se tiene que ver, iglesia.
tanto la fe, las obras que han de expresarse a través de nosotros se tienen que ver. Lo que fue hecho en nuestras vidas se tiene que ver a través de tu vida y de la mía. Número 1. Número 2, el trabajo de vuestro amor se tiene que ver. No solamente cositas bonitas. Si nosotros vemos que hay gente con necesidad y en nosotros está de ayudarles, pues es lo que Dios quiere. Pero no solamente de entregarles, sino que ellos queden, recuerda, una iglesia pandémica, que queden impregnados del Señor. Que la gente se vaya sabiendo que cuando fueron a tocar a tu casa y a la mía, ellos vieron gente distinta, gente diferente. Para eso necesitamos estar delante del Señor, exponernos, porque Dios tendrá cuidado de los corazones generosos, de la gente que no atesora para sí mismo, sino que se expone delante del Señor y entiende que lo que nos han dado de gracia nosotros debemos de darlo y repartirlo. Cuando Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estarnos moviendo así, y con todo lo que ha sucedido con una pandemia a nivel global, es lo que Dios ha querido llamarnos la atención a nosotros, mis amados. Por eso ahora, cuando nos den la luz verde de retornar otra vez a congregarnos, no quiero que estés pensando en qué rico ir a la iglesia. No, mis amados, sino qué rico ser la iglesia. Porque la iglesia no es donde vamos, sino lo que somos. O sea, necesitamos pedirle al Señor claridad con esto. No es qué rico ir a la iglesia, no es qué rico ser la iglesia. Y ahí nos están hablando un testimonio poderoso a nosotros a través de los tesalonicenses. Qué maravilloso esta iglesia en Tesalónica. Dios nos llamó a nosotros para esto. Dios nos creó a nosotros, iglesia, para que nuestros corazones se abran en generosidad, para hacer de bendición, de bálsamo, de refrigerio a tantas personas, a tantas familias que necesitan que les expresemos este amor, esta dulzura del amor de Cristo, lo que ha sido dado a nosotros. Nosotros necesitamos darlo, que lo vean, mostrarlo, expresarlo. Pero no solamente del trabajo de vuestro amor, sino también dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra de vuestra fe, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. El trabajo de vuestro amor, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y vuestra constancia en la esperanza, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Si no se hace en Él, con Él, por Él y para Él, nada de esto el cielo lo va a aceptar. Porque lo único que acepta el cielo es todo lo que surge, lo que nace, lo que se desarrolla y termina con nuestro Señor Jesucristo. No es nuestras propias fuerzas, mis amados, no. Es lo que nace, se desarrolla y termina con nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor quiere. Y vuestra constancia en la esperanza, lo que no se debe de perder. Pero ¿cómo se hace para que no se pierda la esperanza? Porque una vez más, la esperanza no es algo diferente a Cristo, fraccionado. Esto no es fraccionado de Cristo. El Señor dice en Colosenses que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, esto es lo que el Señor nos está a nosotros hoy hablando a través de la iglesia a los tesalonicenses. Sí, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Padre, de la obra de vuestra fe en Cristo, del trabajo de vuestro amor en Cristo. Y ahora nos dice, y de vuestra constancia en la esperanza. Constantes. ¿Por qué? Porque este trabajo en Él no es en vano, dice el Señor. En primera carta a los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero este trabajo tiene que ver de estar nosotros exponiéndonos delante del Señor. Cuando el Señor Jesús, cuando sus padres terrenales lo dejaron a Él en el templo, y cuando de regreso vienen angustiados buscándolo, el Señor dice allí en la palabra, en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, que
cuando vienen sus padres a decirle a ellos, te estoy parafraseando estos textos, hijo, diciéndole su madre, María, ¿por qué nos hiciste esto? Estamos angustiados buscándote. La respuesta de Jesús allí es, ¿por qué me estaban buscando? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero la palabra para negocios allí tiene que ver con la casa. En la casa de mi Padre es que necesito estar. Entonces, cuando se habla en Tesalónica y en Corintios del que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, tiene que ver con que cada persona que se expone delante de la presencia de Dios no puede seguir siendo la misma persona. Cada vez que una vida va allí con un corazón abierto, enternecido como el de Josías, esa persona no puede seguir siendo la misma persona. Tiene que verse, se tiene que mostrar absolutamente todo esto. Preciosa iglesia del Señor. Y dice el Señor allí en el versículo número 3 terminando, la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra no solamente es para la iglesia de Tesalónica. Esta es una palabra que necesita hallar cabida en nuestros corazones. Que nosotros podamos también, sí, estar firmes en la obra de nuestra fe. Que podamos estar firmes nosotros en el trabajo de nuestro amor y en la constancia, en la esperanza. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Por eso, bendita la palabra que dice, puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12:2, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe inicia con Cristo, nuestra fe termina con Cristo. Y no solamente inicia y termina, sino que también se desarrolla. Nos crearon para ser personas de la presencia de Dios. Nos crearon para eso, para ser una iglesia. Quiero usar una vez más esta palabra porque me ha impactado mucho, ¿sí? Una iglesia pandémica como los tesalonicenses, de influencia, que con los que se encontraban quedaban inmediatamente impregnados de esa pandemia, de Jesucristo, del amor de nuestro Señor, de la fe, de la esperanza del Dios Todopoderoso. Para esto nos crearon a nosotros. Verso 4, y termino aquí en el verso 4, y mañana continuaremos desarrollando todo esto de la iglesia de los tesalonicenses. Verso 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios. Dice que lo que conocieron, vuestra elección. Ahora, préstame mucha atención con esto porque en ese versículo voy a terminar esta tarde. Nuestra elección fue establecida por Dios por amor. Tú y yo fuimos elegidos no porque éramos los más brillantes. Tú y yo fuimos elegidos por amor. Tú y yo no fuimos elegidos porque éramos los más pecadores, los más vulgares pecadores. No, no fue por necesidad. O sea, la elección divina que el Señor muestra aquí en su palabra, dice verso 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios. Dice vuestra elección. Fuimos elegidos por amor. Nos eligieron por amor. No nos colocaron sobre la faz de la tierra, escúchalo por favor, para solamente aguantar el rigor de una pandemia y de unos gobernantes endurecidos en el corazón. No, mis amados, nos colocaron sobre la faz de la tierra, nos eligieron por amor, para hacer un testimonio de vida, para hacer una expresión, para hacer un testimonio de vida en tiempo real de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fue que nos llamaron. No nos llamaron solamente para soportar las inclemencias de un sistema perverso, infame y cruel. Nos llamaron es para hacer testimonio de vida, para poder mostrar a nuestro amor, para poder hacer real al amor de nuestros corazones, para poderlo mostrar a Él en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros hablemos, con las personas que Dios nos permita relacionarnos, ser un testimonio de vida. Tu elección y la mía fue por amor, fue por amor. Eres lo que eres por amor. Somos lo que somos por amor.
Somos lo que somos por amor, iglesia hermosa. Tu elección y la mía fue por amor. No fue por algo que yo pudiera hacer. Estábamos muertos, Efesios 2:1, en nuestros delitos y pecados. Tu elección y la mía fue por amor. Fue por amor. Fue por amor. No lo puedes olvidar. Efesios 1 y Efesios capítulo 2 y 3 lo revela. En amor, habiéndonos predestinado, dijo el Señor, nos eligieron por amor. No fue por una necesidad. No, este que está ya llevado, perdóneme esa expresión, elijámoslo. No, no fue por nuestra necesidad, fue por amor. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te eligió a ti y me eligió a mí por amor. ¿Te das cuenta? Y los tesalonicenses tuvieron eso claro, ¿sí? Que ellos eran lo que eran por amor. Los eligieron por amor. Y esa iglesia a la fecha se convirtió en un ejemplo de vida, en un ejemplo precioso de lo que Dios desea en la iglesia actual de Él. Una iglesia que se pueda también recordar la obra de nuestra fe, o ver más bien, que se pueda ver el trabajo de nuestro amor y que se pueda ver también la constancia de nuestra esperanza en el Señor. Una iglesia no puesta para aguantar las inclemencias de un sistema, sino una iglesia para mostrar al Creador del universo, para manifestar la grandeza del Dios Todopoderoso. Para eso fuimos creados, para eso nos llamaron a nosotros. Y por eso, mis amados, es que necesitamos estar delante del Señor. Que el Señor nos recuerde siempre estas verdades en el corazón. Siempre. La iglesia siempre ha estado, mis amados. Siempre ha estado. Dios ha permitido que esté siempre en sus terremotos, en sus guerras, en sus pandemias, en las declives socioeconómicas, en todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios, a través de su iglesia, mostrará la vida maravillosa de su Hijo Jesucristo. A través de la iglesia, el cuerpo de Él. Por eso necesitamos necesitamos estar preparándonos en todo tiempo, en todo momento. No es tiempo para perder el tiempo. No es tiempo para llenar nuestros corazones de lo temporal, de lo de acá. Este es un tiempo para llenarnos de la palabra viva, para llenarnos de Él, para estarlo escuchando, para estar en su presencia, para estar meditando en su presencia. Esta iglesia de Tesalónica fue una iglesia pandémica, donde mañana lo veremos, se convirtió en un testimonio de vida, donde la gente quedaba impregnados de Cristo. ¿En qué tiempos? En un tiempo de gran tribulación. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que sí se puede? Sí se puede ser un testimonio de vida. Sí pueden ver en nosotros la obra de nuestra fe. Sí pueden ver en nosotros el trabajo de nuestro amor por el Señor. En este tiempo lo pueden ver. Sí pueden ver en nosotros la constancia de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿están viendo en este tiempo de oscuridad eso en nosotros? Si no lo están viendo, estamos en serios problemas. Nos estamos relacionando con un mensaje, con un predicador. Si nosotros no estamos mostrando esto, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en el Señor. Los tesalonicenses entendieron que habían sido elegidos solamente por amor. Y cuando eso lo entiende uno, y eso baja de la cabeza al corazón, te convertirás en un testimonio de vida en todo tiempo, en todo momento, donde estés, donde vayas. Dejarás una huella, quedará el aroma fragante de la presencia dulce, gloriosa, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Quedará ese aroma maravilloso de Él, de su presencia, donde la gente entenderá y hablará diciendo: este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Para esto nos crearon,
no solamente para aguantar y soportar las inclemencias de este sistema, sino para mostrarlo, para manifestarlo, para revelarlo a Él. Este es el propósito eterno de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es que necesitamos abrazar esta palabra. No nos llamaron por necesidad. La iglesia fue puesta sobre la tierra por un propósito y con un propósito. La iglesia fue puesta en la tierra por un propósito y con un propósito. Es mucho más de lo que nos imaginamos. Nos llamaron para ser una expresión en tiempo real del Dios Todopoderoso. La iglesia puesta sobre la tierra por propósito y con propósito. ¿Cuál? Mostrarlo a Él, manifestarlo a Él. En tiempos donde no hay problemas, no, Tesalónica, en gran tribulación. ¿Te das cuenta? Entonces te das cuenta que cuando Jesús estaba hablando en Mateo 24 de la gran tribulación, pues sé que estaba hablando de los últimos tiempos, desde luego, pero estaba hablando en este contexto, porque esta iglesia fue establecida entre el año 50 y 51. Todavía no había sido destruido el templo, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces cuando el Señor se estaba refiriendo a esto, estaba hablando de todo este tipo de cosas, de ese tipo de persecuciones. Tesalónica vivió persecuciones, siempre ha estado. Pandemias siempre han estado, terremotos siempre han estado, prototipo del anticristo siempre han estado. ¿Cuál es la clave para todo esto? Entender que no fuimos puestos solamente para aguantar esto, que fuimos elegidos por amor y que la iglesia está puesta sobre la tierra por un propósito y con un propósito. ¿Cuál? Mostrarlo, manifestarlo a Él. Para esto te crearon a ti y para esto me crearon a mí. No lo puedes soltar, no lo puedes olvidar. Tienes que abrazarlo. Tienes que convertirte en una persona amante de la palabra de Dios. Tienes que convertirte en una persona amante de la presencia de Dios, de pasar tiempos con Él, de pasar momentos a solas con Él. La palabra de Dios, habitantes de la presencia de Dios, para hacer una iglesia como en Tesalónica, que se pueda ver la obra de tu fe y de la mía, el trabajo, mis amados, de vuestro amor, y que se vea la constancia de la esperanza en Cristo Jesús. Testimonio de vida, una iglesia pandémica de la presencia de Dios, de la presencia del Dios Todopoderoso. Para eso te crearon y para eso me llamaron. Padre, quiero darte muchas gracias en esta tarde, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por amarnos, gracias por querernos, gracias por estar ahí, Señor Dios de la gloria, Padre, con cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la palabra que has puesto esta tarde en cada uno de nosotros, Dios glorioso y maravilloso, por llamarnos a formar parte de ti, bendito Padre Celestial, por esta palabra de vida, Señor, que una vez más tú por tu Espíritu, Señor, la has puesto en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, bendito Dios eterno de los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer este tipo de iglesia como de Tesalónica, Señor, Padre. Una iglesia pandémica, donde iba Cristo, era puesto, Señor. Donde estaban Cristo, Señor, era establecido. Había sido puesto el fundamento, oh Dios eterno de los cielos, oh Padre celestial, Señor. Padre, ayúdanos, bendito Dios eterno de la gloria, Padre, a ser conscientes de esta palabra, Señor, esta tarde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos elegiste por amor, Señor, no por nuestra necesidad. No, Señor, no, Señor. Y tú no quieres que nosotros así lo entendamos, Señor. Fuimos elegidos por tu eterno amor, Señor, bendito Dios de los cielos, Padre, y que fuimos puestos no solamente para soportar las inclemencias de los sistemas gobernantes y de la declive moral, espiritual, socioeconómica que hay. No, Señor, tú colocaste a tu iglesia en la tierra para ser un testimonio de vida. La colocaste por un propósito y con un propósito, Dios eterno de los cielos, ser una expresión en tiempo real del Cristo glorificado, del Cristo resucitado, del Cristo que está a la diestra
del Dios Todopoderoso, sentado en su trono de gloria. Bendito Padre Celestial, Señor, nos llamaste para mostrarte a ti, para manifestarte a ti, Señor Dios de la gloria, en todo tiempo y en todo momento. Bendito Dios eterno de los cielos, Señor, oh Padre Celestial, Señor, que este tiempo en nosotros como iglesia se pueda ver, Señor, como se vio en la iglesia de Tesalónica. Bendito Padre eterno de los cielos, Señor, oh Padre Celestial, la obra de su fe, Señor. Se vio el trabajo del amor, Señor Dios de los cielos, y se vio constancia en la esperanza en Cristo Jesús. Oh Dios glorioso y maravilloso, Señor. Así, Padre, anhelamos hacerlo, Señor. Bendito Dios de la gloria, ser un testimonio de vida. Bendito Padre Celestial, Señor, lo nuestro inicia en ti, se desarrolla en ti y termina contigo. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, Señor, oh Dios eterno, a abrazar, Padre, este evangelio que abrazaron los tesalonicenses, Señor, en medio de gran tribulación, en medio del problema político que vivían, Señor, por el César, en medio del problema religioso que vivían, Señor Dios de la gloria, Padre, Señor, por los movimientos gnósticos que habían, pero por la misma religiosidad del pueblo, Señor, bendito Dios eterno de la gloria. Ellos vivieron, nos dieron un ejemplo de que sí se puede ser una expresión, Señor Padre. Nos dieron un ejemplo de que sí es cierto, Señor, tu palabra, tu evangelio, Señor, y estar en tu presencia. Padre, gracias por tu palabra esta tarde, Señor, que corra, que sea glorificada y que nos des luz, Señor, y esperanza día a día, Padre, de este evangelio glorioso, el evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo, Padre, el evangelio de la gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio tuyo, oh Dios eterno y maravilloso, Padre Celestial. A ti damos gloria y honra, Señor, en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Mirando hacia los cielos yo te pude ver. Tu cuerpo colgaba desnudo en una cruz. ¿Por qué lo hiciste? Yo te pregunté. Respuesta tú me diste, y no separaban tus temores, y tu vergüenza y tu desnudez, y en mi cuerpo puse tus traiciones. A ti me acerca, mirando hacia los cielos yo te pude ver. Tu cuerpo colgaba desnudo en una cruz. ¿Por qué lo hiciste? Yo te pregunté. Y esta respuesta tú me diste, y no separaban tus temores, tu vergüenza y tu desnudez, y en mi cuerpo puse tus traiciones.
sufrió vergüenza, temores y desnudez. Y en ti pondré mi corazón que estaba muerto, que con tus besos lo harás vivir para ti, que con tus besos lo harás vivir para ti, que con tus besos lo harás vivir para ti. Queremos darte muchas gracias en esta tarde, Dios eterno de los cielos, por tu eterno amor por cada una de nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, que esta palabra la abracemos y la protejamos en nuestros corazones, Señor. Que nos des la alegría, Padre, de estar meditando, morando en tu palabra hoy y siempre, Señor. Y que nos des la alegría de poder estar disfrutando de tu presencia, bendito Padre Celestial, Señor. Padre, guárdanos en tus brazos de amor y danos la alegría, Señor, de poder estar, oh Dios eterno de los cielos, Padre, hablando contigo, Señor, en todo tiempo y en todo momento, en toda circunstancia. Que como esta iglesia de los tesalonicenses, Señor Padre, nosotros podamos ser una expresión tuya, viva, Señor, real, en medio de tantas circunstancias, bendito Dios. Padre, ayúdanos, Señor, y prepáranos en el corazón para seguir, Señor, recibiendo, Padre, lo que tú hiciste allí con aquella gente, con tu iglesia en Tesalónica. Bendito Padre Celestial, te lo pedimos a ti, buen Dios, en esta tarde con todo nuestro corazón, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que la palabra de Dios pueda quedar en su corazón, en cada una de sus casas, hogares, familias y seres queridos. No olvidemos, por favor, estar meditando en la palabra del Señor, morando en la palabra de Dios. Y por favor, estar en su presencia, exponernos delante de su presencia. Que esta palabra pueda quedarse en nosotros como un sello y mucho ánimo adelante de la mano de nuestro buen Dios. Dios puso la iglesia sobre la tierra con un propósito y por un propósito mostrarlo y manifestarlo a Él. Bendiciones para todos. Mañana, con la ayuda del Señor, estaremos nuevamente a las 5 de la tarde en nuestra transmisión. Bendiciones y mucho ánimo adelante de la mano de nuestro buen Dios eterno en gloria. Bendiciones para todos.